Revistieron el paisaje de fábulas y cuentos infantiles. Guardan entre sus copas esa mezcla de aire fresco y protección. Seguramente, ni la joven que se encontró con el lobo, ni los hermanos que se deglutieron la casa de una bruja, supieron dimensionar la riqueza de ese entorno tan frondoso. Los bosques cumplen un rol fundamental en nuestra vida. Además de sus aspectos pintorescos, actúan como reservorios de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando los bosques son talados o eliminados, todo ese carbono se libera hacia la atmósfera. ¿Cómo impacta la deforestación en el clima? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Una de las causas principales del cambio climático es la deforestación. La vida humana estuvo históricamente ligada a los bosques. Ellos brindan alimentos, medicinas, materiales para construir viviendas y combustible, entre muchas otras cosas. En la actualidad, los bosques cubren el 30% de la superficie de la Tierra y se estima que allí vive la gran mayoría de todas las especies del planeta. Alrededor del 20% de la población mundial depende de ellos para su supervivencia. Los bosques no son exclusivamente fuente de madera o de belleza paisajística para el ser humano. A través de la fotosíntesis, la vegetación convierte energía solar en energía química, absorbiendo dióxido de carbono del aire, transformándolo en sus hojas, ramas y raíces y liberando en este proceso oxígeno hacia la atmósfera. De este modo, los bosques son grandes superficies que resguardan la atmósfera del carbono y le entregan una buena dosis de oxígeno. Cuando los bosques son deforestados, todo ese carbono se libera a la atmósfera.
Los bosques cumplen también una función en la regulación del ciclo del agua, a través de la contención de las lluvias, la infiltración del agua en el suelo y la absorción por las raíces. Así, favorecen el control de escurrimiento superficial. A escala global, su presencia es pura vitalidad. No solo contrapesan los efectos negativos de nuestras actividades, sino que mejoran la calidad del aire que respiramos. Nada mal, ¿no? Hay dos tipos de bosques: el bosque nativo y el bosque implantado. El bosque nativo es aquel que hemos heredado y es producto de la filogenia del origen de las especies. Y el bosque implantado es aquel que hemos domesticado algunas especies y la hemos convertido en productoras de madera. El bosque nativo es rico en biodiversidad y el bosque implantado genera materia prima para la elaboración del celulosa y papel y para madera de la construcción. Un bosque nativo es un ecosistema forestal conformado generalmente por una amplia variedad de especies, mientras que las plantaciones suelen desarrollarse con una o pocas especies. En Misiones existen alrededor de 400.000 hectáreas de bosques implantados, principalmente de especies de pinos. Estas 400.000 hectáreas dan alrededor de un 13% de la superficie provincial que está dedicada a esta actividad. Los bosques implantados, si bien son una actividad productiva, en algunos casos, si bien manejados, brindan algunos servicios que, si bien no son comparables a los del bosque nativo, son mejores que los que brindan algún otro tipo de actividad, como sea la agrícola y la ganadera. El patrimonio forestal nativo de la República Argentina está representado por la selva misionera, la selva tucumano-boliviana, el parque chaqueño, el monte y el espinal y los bosques subantárticos. Esta riqueza, que a principios de siglo contábamos 100 millones de hectáreas, en 100 años se ha reducido a 33 millones de hectáreas, o sea, un deterioro entre el 60 y 70% de su riqueza y su biodiversidad. Los bosques son uno de los héroes en esta historia del cambio climático. Su enemigo es el avance arrollador de la deforestación, que ataca cada uno de los aportes que nos proveen los bosques. Esta es una práctica desarrollada durante siglos para ampliar las fronteras agropecuarias y para usar la madera en la construcción o como combustible. En el caso de los bosques, la deforestación es entendida como el cambio de uso de suelo, ¿sí? Es voltear el bosque a la rasa y utilizarlo para otro tipo de uso, como la agricultura, por ejemplo. La degradación no implica el cambio de uso del suelo, pudiendo ser cualquier otro tipo de actividad que genere impacto. Alrededor del 20% de los gases de efecto invernadero son producidos por la deforestación y por la degradación de los bosques nativos. 13 millones de hectáreas se pierden anualmente por la deforestación y esto implica una pérdida que muchas veces es irrecuperable. En todo el país se perdió en la última década alrededor de 300.000 hectáreas por año y en Misiones los registros hablan de entre 15 y 17.000 hectáreas por año que se pierden entre el 89 y el 2004. Este número de 17.000 hectáreas por año nos aproxima a un dato de 2 hectáreas por hora.
Más de 2/3 del carbono que contienen los ecosistemas forestales se encuentran en los suelos y en los depósitos de turba, que es la vegetación descompuesta en forma incompleta a causa de la falta de oxígeno y el exceso de agua que se va depositando a lo largo del tiempo, por lo que se forman estratos de materia orgánica. Entonces, si se queman o se talan árboles o se extrae la turba, todo ese carbono retenido se libera hacia la atmósfera. Y eso tiene relación directa con el calentamiento global. Los números en relación al cambio climático son impactantes. De acuerdo a los valores publicados en el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Argentina, de 1987 a 2006, la pérdida de bosques nativos fue de 6.500.000 hectáreas. Esta situación pone en evidencia que atravesamos uno de los periodos de deforestación más relevantes de nuestra historia. Pero los bosques también se ven afectados por las consecuencias del cambio climático, además de algunas actividades del hombre, como son los incendios forestales. De hecho, los expertos han pronosticado un gran riesgo de pérdida de bosques en Eurasia, China Oriental, Canadá, América Central y el Amazonas. Y ya está previsto que los bosques deban soportar con mayor frecuencia fenómenos climáticos extremos, como huracanes, sequías o inundaciones, entre otras amenazas. El cambio climático previsto para Misiones en particular augura un aumento de las temperaturas, una disminución de las precipitaciones y un aumento en la frecuencia de los eventos extremos, sean estos temporales, tormentas, lluvias, inundaciones, sequías. Todo este tipo de pronósticos nos hace pensar que los bosques nativos van a tener sin duda un impacto fuerte y que a su vez van a ser una buena fuente de mitigación de estos impactos. El impacto que van a recibir está relacionado principalmente con una posible disminución de la flora y la fauna que está asociada a la dispersión de las semillas, a la polinización. Pequeños cambios de temperatura y humedad son muchas veces drásticos para muchas especies. Misiones en primer lugar y la selva de las Yungas en segundo lugar son las ecorregiones que más biodiversidad aportan al país. ¿Y qué significancia tiene esta biodiversidad? ¿Para qué queremos biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es, en primer lugar, nuestra base genética, nuestra base de datos, ¿sí? Es lo que nos muestra comunidad global, cómo nos hemos venido desarrollando y cómo hemos venido evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando perdemos una especie o cuando perdemos una determinada cantidad de individuos de especie, perdemos material genético que fue evolucionando a lo largo de millones de años y que ha permitido generar especies que se adaptan a diferentes situaciones. Como ciudadanos responsables, deberíamos sin duda arbitrar los medios para que ninguna especie, animal o vegetal, se extinga o se vea reducida en número. El bosque atlántico es una de las ecorregiones de mayor biodiversidad del mundo y contiene el 7% de las especies totales. Se extiende desde el norte de Brasil, ingresando hacia Paraguay, y en Argentina está solamente presente en la provincia de Misiones. Se han descrito para la zona más de 3.000 especies de plantas vasculares, 160 especies de mamíferos, dentro de los cuales podemos encontrar 6 especies de felinos, entre los que se destacan el yaguareté, el puma, el ocelote. Hay 3 especies de monos y más de 560 especies de aves, lo que habla de un 55% de las aves del país. Muchos de los que trabajamos en este tipo de ecosistemas desde hace ya varios años hemos tenido pocas oportunidades de ver algún ejemplar de yaguareté o algún ejemplar de tapir o de pecarí o de corzuela, pero son animales que viven en el bosque y son animales que podríamos decir que son el bosque. El bosque sin fauna no puede considerarse como tal, ya que la fauna es responsable de gran cantidad de los procesos ecológicos que mantienen el bosque en pie y vivo. Es aquí entonces donde tenemos que considerar que conservar el bosque nativo implica implementar nuestra ética ciudadana de contribuir al mantenimiento de muchas especies que, aunque no conozcamos, contribuyen de alguna forma a la existencia de la vida en el planeta.
El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático llama a todos los países a conservar y restaurar sus bosques y demás depósitos y reservas de carbono. El problema es que solo insta a que los países promuevan y apoyen la conservación de los bosques y otros ecosistemas, pero no establece medidas concretas para lograrlo. Por el contrario, sí determina que todos los países miembros reporten las emisiones causadas por la deforestación. Actualmente, en el marco de la Convención sobre Cambio Climático, se está trabajando para establecer un mecanismo de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques en países de desarrollo, conocida como REDD. La REDD consiste en crear un incentivo para que aquellos países en desarrollo con bosques reduzcan sus niveles de deforestación y, a cambio, sean recompensados financieramente. El Banco Mundial también estableció un programa de inversión forestal para financiar proyectos y estrategias que combatan la pérdida de bosques en países en desarrollo. Con una considerable proporción de bosques, la Argentina se suma a trabajar en función del escenario que genera el cambio climático. La Dirección de Bosques se encuentra bajo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y es el área a cargo del desarrollo e implementación de las políticas vinculadas a los bosques nativos. En el año 2007 se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esta ley busca el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de lo que brindan a la sociedad. Asimismo, Argentina participa de programas internacionales como el Fondo Colaborativo para el Carbono de los Bosques y el Programa de Naciones Unidas para la REDD. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. Algunas medidas para mitigar, es decir, atenuar las causas del cambio climático, pueden ser evitar la degradación y la deforestación, promover el manejo adecuado de los bosques y favorecer su restauración y conservación. Los bosques nativos se constituyen en una de las principales herramientas para mitigar los efectos del cambio climático en el mundo, en Argentina y principalmente en la provincia de Misiones. En Argentina, una medida importante que puede contribuir a la mitigación del cambio climático es la efectiva aplicación de la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El objetivo principal de esta ley es promover la conservación de los bosques a través de su ordenamiento territorial y de la regulación del avance de la frontera agropecuaria y de cualquier cambio de uso del suelo. Esta ley también establece que las provincias, bajo ciertos criterios, deben realizar una zonificación de sus bosques en 3 categorías. La categoría roja, que son los bosques de alto valor de conservación y que deben permanecer a perpetuidad. La categoría amarilla, que son los bosques de mediano valor de conservación y en los cuales se pueden realizar actividades de manejo sustentable, turismo e investigación científica. Y los bosques de la categoría verde, que son los que tienen más bajo valor de conservación y que pueden transformarse parcial o totalmente. Algunos de los criterios para realizar la zonificación son el estado de conservación del bosque, los valores para la biodiversidad, la conectividad entre sectores y el uso que hacen las comunidades de ellos. Como una forma de trabajar en la mitigación al cambio climático, desde la Fundación Vida Silvestre Argentina estamos llevando a cabo este proyecto desde el año 2008, en la cual trabajamos con pobladores locales, con colonos como se los llama aquí en Misiones, para recuperar la vegetación alrededor de los arroyos que han sido desmontados. Un arroyo recuperado y con mejor cobertura aérea y también en el suelo
permite un mejor control de la erosión del suelo hacia el arroyo cuando se dan precipitaciones muy altas, que es una de las características con las cuales nos encontramos como manifestación del cambio climático. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse, esto es, adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas, incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puedan sacar provecho. Algunas medidas de adaptación que se pueden establecer para los bosques son establecer sistemas de alerta temprana y mejorar el equipamiento en la lucha contra incendios, generar alternativas energéticas para las comunidades que usan el bosque para calefaccionarse o cocinar y proteger o implementar corredores biológicos. La importancia que tienen los corredores biológicos o corredores de biodiversidad es muy amplia. La finalidad es unir o conectar las áreas protegidas, los núcleos de conservación a largo plazo, para que la biodiversidad pueda migrar y moverse entre las áreas protegidas. Ante posibles catástrofes, ante posibles eventos naturales, las especies podrían migrar a través de estos corredores hacia sitios más altos o hacia latitudes más lejanas y así poder adaptarse al cambio climático, a las diferentes temperaturas y condiciones que el cambio va generando. Ahora es responsabilidad de nosotros como sociedad y como una medida de mitigación y adaptación al cambio climático, disponer de este tipo de corredores y de ambientes que sean plásticos para que las poblaciones de animales puedan realizar estas migraciones en busca de sus lugares más apropiados para sobrevivir principalmente. Una acción individual que todos podemos realizar y que puede contribuir a la conservación de los bosques es, a la hora de comprar muebles o madera, cerciorarnos de cuál es el origen de la misma y, si es posible, comprar madera certificada, lo cual nos asegura que la misma proviene de un bosque que es manejado adecuadamente. Restaurar un bosque es costoso, complejo y lleva mucho tiempo. Por eso, la importancia de que todos tomemos conciencia y protejamos nuestros bosques. Podemos encontrar en nuestro planeta cientos de componentes, recursos y actividades para analizar en relación con el cambio climático. Todos ellos están conectados entre sí. Son interdependientes. Los bosques protegen el planeta del cambio climático de manera natural. Hacerlo está en su ADN. Hoy en día el hombre se comporta diferente. Le cuesta más darse cuenta qué cambios tiene que hacer para modificar las consecuencias graves que ya estamos sufriendo. Esta vez se trata de cuidar los bosques. La deforestación avanza, el calentamiento global también. Defender el planeta es construir un futuro sustentable, sobre todo para quienes lo habitamos. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.